Madre llena de dolor, hacer que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Hoy día hemos llegado al Triduo Pascual, este tiempo en donde nos acordamos de los grandes acontecimientos de la redención lograda por Cristo. En sí, hermanos, cada vez que vamos a la misa, estamos experimentando el Triduo Pascual, porque la misa comunica las gracias del misterio pascual, que es el conjunto del Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Todo lo que sucede allí es como una fuente de energía, que es la gracia de Dios, la cual se comunica a nosotros por medio de la misa. Entonces, hoy día vivimos el sentido de nuestra fe. Nuestra fe se basa en el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna, y este sacrificio lo recibió el Padre, pero esto fue algo muy doloroso para nuestro Señor, y siempre hay que meditar constantemente los sufrimientos de Cristo. Yo una vez hice un estudio buscando lo que los santos decían de la pasión de Cristo, y encontré docenas y docenas de dichos de los santos que dicen más o menos que la manera más rápida para crecer en la fe es meditar constantemente la pasión de Cristo. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que Cristo sufrió para nuestra salvación. Bueno, empezando con la primera lectura no, hoy no es misa, hoy se llama la celebración de la pasión de Cristo y es un servicio de comunión. Pero empezamos con la famosa el cuarto canto del siervo del profeta Isaías. Les dije anterior, el domingo, que hay cuatro cantos, el capítulo 42, 49, 50, y después esta lectura que vamos a leer hoy, del 52 al 53, y habla del siervo de Dios que será puesto en alto, algo que Cristo cumplirá cuando es levantado en la cruz. Él será exaltado, pero no solamente al cielo, será exaltado al ser elevado en la cruz, y ahí es donde él demuestra su señorío como rey. Por eso tiene una corona en su, cuando está, cuando en su pasión, por eso le ponen una corona, porque él es el rey. Entonces tenemos aquí una idea de ser rey que está completamente opuesta a nuestra manera de entenderlo. Y vemos que dice aquí la lectura que estaba desfigurado su semblante. Es más, hasta hubo una gran devoción en el siglo XIX, en donde había una devoción a la cara de Cristo, porque a la faz de Cristo, a su semblante, ¿por qué? Porque estaba desfigurada por sus sufrimientos. Entonces, esa devoción a la faz de Cristo, a la cara de Cristo, es una devoción que se enfoca en los sufrimientos de Cristo. Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, era muy devota a esta devoción. Y vemos que Cristo fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Y todo esto ocurre como cada vez que nosotros cometemos el pecado, nosotros rechazamos a Dios, rechazamos a Cristo, lo despreciamos, y por esa razón Él sufre en lugar de nosotros. Y por eso hay un canto durante el Jueves Santo, es el canto O Vos Omnes de las Lamentaciones, donde dice: ustedes hombres vean si hay alguien que ha sufrido como yo. No hay ningún sufrimiento como el mío. Pero esto no significa que nosotros no podemos simpatizar con Cristo. No, Él es el que simpatiza con nosotros. Cuando yo sufro, Cristo está conmigo. La respuesta al sufrimiento humano, la respuesta a tu sufrimiento, hermano, es que Cristo te acompaña. Cristo está ahí contigo, sufriendo contigo. No hay ningún dolor humano que sea ajeno a Cristo. Él ha experimentado todo ese dolor, y por eso Él se convierte en un varón de dolores. Y soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Ven ahí, Él es el que sufre por mis pecados. Es lo que se llama expiación sustitutiva, que Él tomó mi lugar. Yo debería ser el que está condenado a la muerte, el que sufre una muerte horrorosa, pero sin embargo, en vez de eso, Él es el que toma mi lugar, y por medio de su sufrimiento que le ofrece a Dios con su gran amor, somos salvados. Es más, hermanos, en la pasión de Cristo, sí, son horrorosos los dolores de Cristo, pero hay que enfocarnos más en qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros. Yo
Sufriría quizás un poco por mis hijos, por mi esposa, pero de esta manera no sé si pudiera. Pero para nosotros que cuando éramos sus enemigos, como le dice Pablo, Él sufre por nosotros, ahí Él demuestra su gran amor por nosotros. Entonces, Él carga con nuestros pecados como un cordero llevado a degollar. Él va calladito, enmudecía su boca y y no abría la boca. ¿Por qué? Porque Él es el cordero pascual que muere para que la nación se pueda salvar. Bueno, entonces siguiendo con la tercera parte de esta primera lectura, que dice que lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, y con sus sufrimientos a mi siervo a muchos justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Entonces, en estos sufrimientos que estamos leyendo de Cristo, siempre hay que pensarnos que está recibiendo Cristo lo que yo merezco, lo que yo debiera de haber padecido, yo lo sufro, Él lo sufre por mí para mi salvación. Y al mismo tiempo, entonces, hermanos, cuando a nosotros sufrimos, en verdad, aunque sea doloroso nuestro pecado, es algo que participa en el sufrimiento de Cristo. Dice el Padre Pío, dice la Santa Oficina, dicen muchos santos que los ángeles nos envidian por dos cosas, por poder comulgar y también por poder sufrir, porque al sufrir nosotros podemos participar en el sufrimiento de Cristo, podemos acompañarnos y esto será para nuestra gloria en la vida eterna. Bueno, siguiendo entonces con el Salmo 30 o 31, vemos aquí las palabras de Cristo mientras está colgando de la cruz, pero las palabras de Cristo son una referencia al Salmo 30, donde el Salmo dice, a ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Entonces vemos ahí que el que en verdad está hablando es Cristo. Él está hablando Cristo de la cruz, y cuando Él dice sobre la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es la última de las 7 palabras, en verdad está diciendo lo que dice todo el Salmo. Y como pueden ver, esto es un Salmo de confianza. Es un Salmo en donde el siervo espera que Dios lo rescatará. Y por eso incluso hasta anima a sus hermanos, sean fuertes y valientes de corazón, esperen en el Señor. Entonces podemos ver aquí a Cristo desde la cruz, elevando sus ojos hacia su Padre Celestial y diciendo esta oración, en tus manos encomiendo mi espíritu, que significa, Padre, en ti confío, y sé yo que no quedaré defraudado. Yo a veces le he dicho a mi esposa que cuando yo muera, quiero que en la lápida de mi tumba pongan esas palabras: confió en el Señor y no fue defraudado. ¿Por qué? Porque podemos confiar en el Señor, que Él siempre cumplirá según su santa voluntad. Y bueno, entonces, avanzando a la segunda lectura del libro de Hebreos, aquí Hebreos habla mucho del misterio de Cristo como sacerdote, del sacrificio celestial. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, entonces es Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, y él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. ¿Por qué? Porque él es hombre verdadero. Cristo es Dios y hombre verdadero, y por eso puede ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es igual a nosotros, ofreciendo sacrificios para la humanidad, siendo un miembro de la humanidad al tomar nuestra naturaleza, pero también con el poder de efectuar un sacrificio que le agrade a Dios, porque es el Hijo de Dios. Y por esa razón, siendo Dios y hombre verdadero, Él se convierte en el sumo sacerdote. Y esto es lo que nosotros experimentamos cada vez que estamos en la misa. El sacerdote que está in persona Christi, en la persona de Cristo, el sacerdote habla las palabras: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y él ofrece el sacrificio de Cristo, Dios y hombre verdadero, porque Cristo ha tomado su humanidad y la ha ungido con el santo crisma para que ese sacerdote ahora pueda tomar su lugar en ese momento. Eso es el gran misterio de la Eucaristía y de los sacramentos. Y a pesar de todo, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo.
O en unas traducciones aprendió por lo que sufrió. Eso significa, hermanos, que el sufrimiento al fondo tiene un aspecto educativo. Cada vez que yo sufro, y no estoy hablando solamente de cuando tenga cáncer o se me muera un ser querido o algo así. Yo estoy hablando de cuando yo, por ejemplo, estoy manejando y alguien cruza enfrente de mí y yo me quedo muy enfadado, que los hijos me responden de una mala manera, no sé, lo que sea, desde el más profundo sufrimiento hasta el más pequeño enfado. Todo lo que yo sufro es para que yo aprenda a obedecer, a saber que mi vida está en las manos de Dios, yo la recibo de Él y hay que alegrarme y recibir con acción de gracias todo lo que me manda Dios. Todo es para mi santificación. Si simplemente nos abrimos los ojos para poder verlo, es que no lo vemos. Había un santo, José María Escriba de Balaguer, y él decía que Cristo está pasando, y muchos no lo ven y está pasando constantemente a todo momento. En este momento, un escritor decía que el momento presente es como un sacramento en el cual nosotros tenemos que descubrir la gracia que Dios nos quiere dar en ese momento. Entonces, hay que aprender, hermanos. Hay que aprender cada vez que sufrimos, cada vez que estamos enfadados, cada vez que en el más mínimo modo algo sucede que yo no quisiera. ¿Qué está ¿Qué está tratando de enseñarme Dios? ¿Cómo tengo que obedecer en este momento? ¿Cómo tengo que aprender? Y después vamos a la aclamación antes del Evangelio de Filipenses, que fue de la lectura, de la segunda lectura este domingo pasado. Y vemos como dice que Cristo aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Eso es muy importante porque según un libro que yo tengo, Santa Catalina de Emmerich, una mística que vio el sufrimiento de Cristo, ella dice de una manera muy bella que cuando Cristo tomó su cruz, que la tomó y la besó 3 veces. ¿Por qué? Porque Cristo amaba a su cruz. Piénselo bien, hermanos. Cristo ama al Padre y por amor al Padre, Él obedece al Padre y Él viene y se hace hombre, y por amor al Padre ama a los hombres con el mismo amor infinito, perfecto, y Él se entrega para que Él pueda salvar a la humanidad. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de la cruz. Entonces, la cruz es el instrumento de la salvación, la cruz es el instrumento por el cual Él demuestra su gran amor a su Padre y a nosotros. Entonces, ¿cómo no va a amar Cristo a su cruz? Él amaba ese instrumento de salvación, ese instrumento de amor. Y así dice el Papa Benedicto, cuando dos personas se aman, empiezan a amar las mismas cosas. Y si Cristo amó a su cruz, yo también tengo que amar mi cruz. Yo tengo que abrazarla todos los días para seguir a Cristo y no simplemente arrastrarla. Así decía el San Juan de la Cruz, que el tibio simplemente arrastra la cruz, pero el discípulo de Cristo tiene que amar su cruz. ¿Por qué? Porque por medio de su cruz, que son todas las cosas que Dios me ofrece en mi día a día, aceptar mi cruz, que es todo lo que me acontece en mi día a día. Yo puedo incluso cumplir o terminar lo que hace falta en el sufrimiento de Cristo, como dice Colosenses 1:24, que yo lleno lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, no porque los sufrimientos de Cristo no fueron suficientes, sí lo fueron, pero al sufrir Cristo, Él nos da una oportunidad de poder ser como Él, de poder participar en sus sufrimientos, y por esa razón en la espiritualidad católica siempre ha sido una marca definitiva de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, a enfocarnos mucho en el sufrimiento de Cristo y aceptar nuestros sufrimientos con alegría, porque por medio de esos sufrimientos puedo participar yo en la redención del mundo. Si yo estoy sufriendo, por ejemplo, hay que ofrecerlos por alguien. Yo conozco una señora que, a mi esposa incluso, que cuando estaban en su tiempo de parto, cada vez que tuvieron un dolor de parto, lo ofrecían por una diferente intención y pedían incluso intenciones. Hey, hoy estoy a punto de dar a luz, dame una intención, y leían la intención y venía el dolor y lo ofrecían en unión al sufrimiento de Cristo. Y eso es algo muy bello, algo que el católico debe practicar en su fe constantemente. Bueno, entramos ahora a la pasión de Cristo según San Juan.
que es muy distinta a los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio más espiritual y tiene más detalles, especialmente se enfocó mucho más en el personaje de Pilato y veremos qué tan importante es este personaje en el relato de su pasión. Bueno, vemos entonces que Judas conocía el lugar en donde se iban a reunir los apóstoles esa noche, porque Am, a menudo cuando habían peregrinos que venían a Jerusalén, pues no había un hotel, muchas veces donde alguien se podía quedar. Entonces la gente se quedaba en los jardines, porque los jardines eran como el jardín de Edén, eran como paraísos, y a veces tenían flores. Ahí era un lugar muy bonito en donde uno podía descansar. Por eso iba ahí Cristo con sus discípulos. Y sabiendo esto, Judas llevó a la muchedumbre a donde estaba Cristo. Entonces, lo que hizo Cristo, entonces salió de Jerusalén, bajó por el torrente de Cedrón y después llegó al huerto. Entonces, aquí está Jerusalén, bajó por un valle el torrente de Cedrón y después subí, aquí está el monte de los olivos. Y lo importante que hay que saber es que Cristo desde esta perspectiva pudiera haber visto todo lo que está sucediendo en la ciudad y si viene una muchedumbre con antorchas y armas, pues él pudiera haber visto toda la gente. Y lo que sucedió en el Antiguo Testamento, David también, él huyó de su hijo Absalón cuando Absalón tomó posesión del reino en su rebelión y él estuvo en el mismo lugar en donde estuvo Cristo, pero en vez de cogerlo, lo que hizo David simplemente subió a la montaña el monte de los olivos y se fugó. Pero esto no lo hace Cristo, sabiendo y pudiendo ver la multitud. Y un batallón según el griego, son como 600 personas, 500 a 600 personas. Entonces estamos hablando de una gran muchedumbre de personas. ¿Y dónde estaban los discípulos? Dormidos. Dormidos aquí, am, los que deberían estar guardando a Cristo, los que deberían ser su seguridad, dormidos. Y qué triste, hermanos, que los enemigos de Cristo no sufren de sueño, con mucha energía van a buscarlo y sus discípulos dormidos y a veces, pues así es la iglesia en este mundo. Los enemigos de Dios, muy energéticos y nosotros dormidos. Qué triste. Bueno, entonces ahí en el jardín llegan a donde está Cristo y Cristo les dice, ¿a quién buscan? Y le contestaron a Jesús de Nazaret y les dijo, en arameo hubiera sido Anajo, ok, yo soy. Y bien interesante el detalle después que sigue, y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero ¿por qué? ¿Por qué retroceder y caer a la tierra? Si puedes ver aquí la imagen, no sé qué tan buena también se pueda ver, pero puedes ver que se están cayendo. Es como si hubiese como una explosión, como una energía ¡tas! Que hubiera redundado hacia afuera y que hubiera hecho que se cayeran al suelo. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta explosión? Y bueno, pues Santa Faustina, ella dice en su diario de la Divina Misericordia que en ningún otro momento hubiera estado Cristo lleno de tanta majestad, porque Él siendo el Creador, Él siendo Dios, se entrega a sus criaturas. Piensen en el heroísmo de Cristo, qué increíble hubiera sido. Ella dice, nunca antes, nunca hubiera sido más bello, más lleno de majestad que en este momento. Entonces ahí llega y estos son hombres muy pequeños, hombres llenos hombres viles, y hombres llenos de odio y lo están buscando y Cristo mucho más grande que cualquier persona allí en cuanto a su semblante, en cuanto a la gracia que hubiera tenido. Y cuando Él dice yo soy, lo que está haciendo, él está revelando el nombre de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, qué le dice Dios a Moisés? Diles que yo soy el que soy, te ha mandado. Yo soy es el nombre de Dios. Y cada vez en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice yo soy, lo quieren apedrear porque dicen está blasfemiando porque ellos reconocen, está diciendo que Él es Dios. Entonces, al decir yo soy, está revelando su divinidad, o por lo menos un poco de su divinidad, y esto es algo muy poderoso y por eso casa como una explosión. Eso es lo que se llama una teofanía, una revelación de Dios, y es como una bomba
teofánica y por eso se caen al cielo. Si no, no tiene sentido esta lectura, porque explícame tú por qué se cayeron a la tierra los que estaban ahí presentes. Era porque había una fuerza que emane de Cristo al decir su nombre. Y les dice, búsquenme a mí, a estos déjanlo oír. Y así sucedió, lo apresaron y se lo llevaron. Y después Simón Pedro, pero estaban a punto de tomarlo preso cuando Simón Pedro, el valiente, el que dijo, yo nunca, nunca te negaré, él saca su espada e hirió a un criado del sumo sacerdote llamado Malco y le cortó la oreja derecha. Y después Cristo le dijo, no, 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 no hagas eso. ¿Por qué? Porque no me quitan mi vida, yo la entrego, yo doy mi vida libremente. Todo lo que está sucediendo es porque yo lo permito. Y después tienen aquí una frase de Caifás, que Caifás, el sumo sacerdote ese año, dijo que conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Y eso es verdad, porque Cristo muere por el pueblo, y el pueblo es toda la humanidad. Pero Caifás lo decía referente a Israel, pero no tanto a Israel en un sentido espiritual, sino a Israel en el sentido político. Él daba este sentido que sería bueno que muriera Cristo para que siguiera el sistema político que estaba en vigor en ese momento, en donde los líderes de Israel estaban al mando. Bueno, y siendo el sumo sacerdote tiene el carisma de su oficio, y por eso lo que dice aquí es correcto y es una profecía, pero el sentido en que él lo dice es muy distinto a la más plena realidad, la más plena verdad, que Cristo está muriendo por toda la humanidad. Bueno, después aquí dice que Simón Pedro y otro discípulo que se piensa que este es Juan, y iban siguiendo a Jesús, y el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Hay unos comentaristas bíblicos que dicen incluso que Juan era un miembro de la familia del sacerdote. No, no se sabe, pero tiene que haber una explicación por la cual él pudo entrar. Parece que Juan es conocido del sumo sacerdote o de la gente en torno al sumo sacerdote. Bueno, sin embargo, lo que sucede es que Juan hace que Pedro pueda entrar, y entonces ahí está Pedro y como que no está tratando como que se está escondiendo, pero lo descubren y le dicen, tú eres uno de sus discípulos. Y ven aquí cómo responde Pedro. Pedro dice, no lo soy. Cristo anteriormente había dicho, yo soy, y ahora Pedro, no lo soy. Él niega su identidad como discípulo de Cristo. Cristo, al decir yo soy, se entrega a su pasión, y Pedro, al decir no lo soy, niega su discipulado. Y después va ante en donde viene siendo de un brasero, porque hacía mucho frío y allí se calienta. Ok, este brasero es muy importante porque después en Juan capítulo 21, estando frente a otro brasero ahí a la orilla del mar de Galilea, es en donde Cristo lo confirma de nuevo como el primer papa, okay, como su seguidor. Pero aquí, estando frente a un brasero, es cuando lo niega 3 veces. Y importante notar que Pedro estaba con ellos, y esto es algo indebido, porque el primer verso, o los primeros versos del primer salmo de la Biblia dice, bendito el que camina con el Señor, y no los que caminan con los impíos. Ok, los que están con los buenos para nada, pues esos son los que caen en el pecado. ¿Y dónde está Pedro? Está con los que están ahí escuchando para ver si condenan a Cristo, y cuando lo condenen se van a alegrar. Entonces, cuidado donde estés, hermanos, porque al alejarnos de Cristo, al caminar con gente que no sigue a Dios, muy fácilmente caemos en el pecado, como lo hace aquí Pedro. Bueno, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús, y Jesús le responde solamente al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote tiene esa autoridad sobre Cristo. El sumo sacerdocio de Caifás aún estaba en vigor. Después de este momento ya no, pero porque él aún sigue siendo el sumo sacerdote, tiene esa autoridad, y por eso Cristo le responde. Y después, cuando él le dice, pregúntale a los que me escucharon, porque según un juicio judío, no se puede condenar a alguien sin que hayan
por lo menos dos testigos que testigan la misma cosa sobre él. Entonces, cuando dice aquí y en los otros evangelios que el testimonio de los dos no estaba de acuerdo, eso significa que no tienen suficiente evidencia para condenarlo. Y cuando le responde correctamente Cristo al sumo sacerdote, uno de los soldados ahí le dio una bofetada a Cristo. Y no hay que ser tan duros con los soldados. Primeramente, piénsenlo bien, si yo soy un judío en ese tiempo, el sumo sacerdote hubiera sido el personaje religioso más importante. Sin duda, más importante el sumo sacerdote, especialmente si no conozco quién es Cristo. Y que alguien le responda así al sumo sacerdote, que hagan ver que el sumo sacerdote está actuando de manera injusta, pues quizás yo me hubiera enojado. Entonces, por eso le pegan a Cristo, pero muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que así somos también nosotros, que en cuanto a nuestra fe, yo sé, yo me pongo muy bravo, a veces estoy hablando con protestantes y dicen cosas tan feas sobre la Virgen María o sobre el Papa, sobre no sé qué, y se me calienta la sangre y quiero yo responder atacando también, pero hay que tener cuidado, hermanos. Este, cuando alguien, dice algo con el cual yo no estoy de acuerdo, no hay que reaccionar con violencia. ¿Por qué? Porque a veces somos incorrectos en nuestra respuesta a lo que nosotros percibimos como un insulto, incluso un insulto contra lo que pensamos que es la verdad, y respondemos de manera muy demasiadamente severa, como aquí lo hace el soldado. Bueno, siguiendo entonces, Pedro estaba de pie de nuevo calentándose y vino y dice los otros evangelios que eran dos criadas al principio y después la tercera vez, ¿y qué le dice de nuevo? Dice, no lo soy. Después un pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja le dijo, ¿qué no te vi yo en el huerto? Y eso es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo sabemos que fue pariente? Pues quizás porque le dijo a Pedro, porque después yo pienso que Juan le hubiera preguntado a Pedro, pues ¿qué sucedió? No, pues se vino un camarada que era un pariente de él y ustedes saben, en Latinoamérica, si alguien se pelea con alguien y después viene un pariente, pues le tienes que tener miedo al pariente también, porque los parientes defienden a su pariente. Y si uno dice, no, tú le cortaste la oreja a mi primo, piensen, Pedro, cómo se sentiría. Él está completamente rodeado de enemigos de Cristo. Él le ha cortado la oreja al Malco. Y por esta razón, él se hubiera llenado de miedo que lo van a tomar preso a él y también condenarlo a él. Ven ahí, si Pedro no le hubiera cortado la oreja a Malco, quizás no tuviera tanto miedo, pero ese hecho ahora causa que de veras se llene de temor. No, y no estoy excusando lo que hace Pedro. Lo que hace Pedro aquí es un pecado grave, pecado mortal según nuestra fe, porque sabía lo que estaba haciendo y lo hizo tres veces y cada vez empeoró su negación de Cristo. Pero eso es lo que sucede. Pedro niega a Cristo por tercera vez y después cantó el gallo y como dice el Evangelio de San Mateo, fue y lloró amargamente. Después lo llevaron, esto es en la mañana al pretorio, a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio, que es el lugar en donde estaba el procurador romano. El procurador romano es como es alguien que recaudaba los impuestos para el emperador y también era alguien que tenía a la autoridad para guardar la seguridad en esa región. Entonces, a su mando había por lo menos un batallón de soldados, que son 600 soldados romanos. Entonces, es un hombre muy importante. Y él vivía o juzgaba en el pretorio. Y después, ve ahí, salió Pilato. Enfatizo yo salió, ¿por qué? Porque lo que veremos es que hay muchos movimientos en donde sale Pilato, entra Pilato, sale Pilato, después sacó a Cristo, después entró. Y verán que al fin ya no hay estos movimientos. Y esto es algo muy importante porque quiero resaltar algo del personaje de Pilato. Pilato es muy importante en el relato de la pasión de Cristo según San Juan. Bueno, pues ahí está Pilato, lo están condenando los sumos sacerdotes y Jesús guardaba silencio, no decía nada. Después el sumo sacerdote, el Pilato lo toma y
lo interroga a él y le dice, ¿qué es esto que dicen de ti los judíos? Y le pregunta si eres rey y dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado. Oh, entonces sí eres rey, pero como pueden ver, como que Pilato como que está dudando de él o que quizás piense que está medio loquito, Cristo, oh, sí es rey, pero de otro mundo, ok, ¿verdad? Pero lo que yo pienso que aquí se ve muy claramente es que Pilato reconoce que Cristo am, no es alguien que va a causar violencia, no es alguien que va a tratar de de que va a empezar una rebelión contra el emperador. Simplemente Pilato reconoce que Cristo es un hombre que están condenando dicen los otros evangelios, por envidia y que en verdad es un hombre inocente. Entonces Pilato, aunque no le era difícil tratar con la gente de manera severa, sin embargo, parece que Pilato quiere tener por lo menos un mínimo semblante de justicia. Este hombre es inocente, él no es una amenaza para el Imperio Romano, es un soñador. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad, acaso existe la verdad para Pilato? Lo que veremos, la verdad era algo que se basaba completamente en su propia persona. La verdad era algo que cambiaba. La verdad era un instrumento para lograr la seguridad, para lograr que él se mantuviera como procurador romano, como amigo del emperador. Para él la verdad es algo completamente enfocado en sí mismo. Por eso cuando le pregunta qué es la verdad, Cristo no le dice nada. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que para él la verdad no es algo verdadero. Y sin embargo, Cristo es la verdad. No le tiene que decir nada. ¿Qué es la verdad? Cristo. Yo mismo soy la verdad, pero tú no lo vas a reconocer, por eso no te voy a decir, por eso Cristo no responde. Bueno, pero al fin de cuentas, Pilato reconoce que él es inocente y no quiere ser lo que le piden los judíos. Bueno, entonces salió, ven ahí, hay un movimiento de salir, salió otra vez a donde estaban los judíos y dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entonces ven ahí, desde ese momento, Pilato lo debería haber dejado ir, pero él quiere hacer un compromiso entre él y los judíos. Ok, en vez de hacer esto, ¿por qué no le damos la decisión al pueblo? Deciden ustedes entre Cristo, que es obviamente inocente, o Barrabás. Y Barrabás hubiera sido un hombre feo, un revolucionario, un hombre violento. La palabra bandido, es más, tiene un sentido mesiánico, porque leistes en griego eran personas que peleaban para la liberación de los judíos de la subyugación de los romanos. Entonces es como un Mesías que peleaba para la libertad de los judíos. Pero obviamente es un ejemplo, es una opción entre algo muy bueno, Cristo, y algo muy malo, Barrabás. Y sin embargo, ¿qué escoge el pueblo? A Barrabás. Y a veces nosotros somos así con el pecado, donde lo vemos muy claramente y sin embargo escogemos la mala opción. Además, el nombre Barrabás significa Bar Abás, hijo del Padre. Barrabás es ese falso hijo del Padre que yo escojo cuando yo escojo el pecado, y Cristo es ese verdadero hijo del Padre que yo escojo cuando yo escojo hacer el bien. Entonces, una vez escuché yo que una definición del pecado es el rehusar el ser hijo de Dios. Dios quiere que yo sea su hijo de esta manera y yo no quiero ser hijo de esa manera, yo quiero ser hijo de una manera falsa. Y lo que veremos, si leen el capítulo parece que es el capítulo 8 9 de San Juan, dice Cristo que el diablo es el padre de la mentira y una mística dice que el diablo quiere apadrinarse de nosotros. Él quiere ser nuestro padre y ¿cómo lo hace? Por medio de la mentira. Y aquí escogimos la mentira, a Barrabás, el hijo falso del padre,
en vez del Hijo verdadero del Padre, Cristo. Y así, como que Pilato como que está tratando de librar de la decisión de tener que condenarnos. Y ahora el pueblo escoge a Barrabás y no a Cristo. Entonces, de nuevo, no lo quiero matar, pero para que no, para que se apacigüen los judíos, ¿saben qué? En vez de matarlo, simplemente lo voy a castigar, lo voy a azotar. Ven ahí, lo están azotando. Y después voy a traerlo de nuevo para que la gente vea que ya está castigado. Entonces, eso es la estrategia de Pilato, pero en el proceso lo que sucede es que Cristo sufre aún más. El azotar a alguien era algo muy feo. Le pegaban de una manera en donde empezaba a sangrar la persona e incluso hasta le sacaban trozos le arrancaban trozos de carne de su piel y era algo muy doloroso en donde muchas veces morían ahí por la pérdida de sangre. Uh, y después de esto le trenzaron una corona de espinas para hacerle burla como que él era rey de los judíos, lo cubrieron con un manto color púrpura que le hubiera pertenecido al sumo sacerdote, pero que estaba en posesión de los romanos. Y ahora Cristo está vestido de color púrpura como el sumo sacerdote que es, y tiene una corona de espinas como el rey que él es, y que le están diciendo viva el rey de los judíos. Entonces, la ironía es que todo lo que está sucediendo, todas las referencias a él son verdaderas, pero las están haciendo en una manera donde se están burlando de él. Y podemos ver aquí muy claramente el patrón diabólico. El diablo toma lo que es bueno y lo tuerce y le hace burla. Toma todo lo que Dios nos ha dado, todas las verdades, todo lo que es verdad y les hace burla. Y por eso vemos aquí es esta manera majadera de tratar con Cristo es en verdad son la verdad acechanzas del diablo. Bueno, siguiendo, Um, después Pilato salió otra vez afuera y aquí dice, aquí lo traigo y dice, aquí está el hombre, en latín hubiera sido ecce homo, aquí pueden ver a Claudia a la derecha, y se los demuestra a la gente y les pide que debo hacer con su rey, y les dicen crucifícalo, nosotros no tenemos tenemos una ley, según esa ley tiene que morir porque se declaró hijo de Dios, es la ley, eso es una blasfemia, y según el libro de Levítico tiene uno que morir si comete esa clase de blasfemia. Pero de todo lo que dice Pilato ese día, esto es lo único que hizo bien, al decir que Cristo es el hombre. Él es el modelo de lo que es ser hombre. Él demuestra, especialmente nosotros varones, los hombres, lo que en verdad es ser un hombre es ser humilde, es ser una persona que está al servicio de su prójimo y que está dispuesto a sacrificarse por el bien de nuestros seres queridos. Eso es lo que es ser un hombre. Y de nuevo, Pilato empieza como confundirse, por qué es que no responde, por qué no se defiende y le grita, ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad? Pero Cristo le dice, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado, si no te la hubieran dado de lo alto. ¿Y quién le dio esa autoridad? Pues Dios. No porque Dios quiere que mate a su hijo, sino porque Dios permite que sea de esta manera. Pilato no tiene que crucificar o mandar a Cristo a que lo crucifiquen, pero Dios Padre sabía todo lo que iba a suceder y por eso Él tiene esta autoridad que al fin de cuentas la utiliza para mandar a Cristo a que lo crucifiquen. Entonces, en ese momento, de nuevo, Pilato trataba de soltarlo y él ya se había comprometido, ya había liberado a Barrabás y había mandado a Cristo a que lo castiguen. Y aún vemos aquí el conflicto de conciencia en Pilato. Pero vean aquí, muy importante el detalle aquí. Les dije que hay muchos movimientos de afuera para adentro. Está Pilato adentro, pero vemos aquí que gritaban los judíos, que entraron las palabras de afuera hacia adentro. Es como si hubieran entrado sus palabras dentro de su conciencia, porque lo que yo les propongo, hermanos, que al estar adentro, está como dentro de su conciencia, está en el lugar en donde él está decidiendo en su interior qué es lo que debe hacer y en este momento él permite que la presión, que la influencia de afuera entre dentro de su conciencia
y hagan que él cambie su mente. Y lo que le dicen es algo muy interesante porque le dicen, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Y amigo del César no significa que, oh, yo soy amigo del César, él me conoce, nos saludamos cada vez que nos vemos en Roma. No, no, no. Un amigo del César era un título, un privilegio que se le daba a ciertos personajes del Imperio Romano en donde ellos podían tener la habilidad de entrar a ver al César sin tener cita. Era un gran privilegio, algo que Poncio Pilato no hubiera querido perder. Y por eso ahí, con esta amenaza de acusarlo al César, es en donde de veras empieza Pilato a caer. Ya no tiene la fuerza para poder aguantar. Entonces vemos aquí que el Pilato es en verdad un hombre muy débil, ¿ok? Un hombre que ve todo con referencia a sí mismo. Y nos dan el detalle que era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, que viene siendo el mero momento en donde hubieran sacado los corderos para sacrificarlos. ¿Por qué? Porque Cristo es el cordero pascual. Y después de este momento, um, Pilato lo entregó para que lo crucificaran. Aquí vemos que ya Pilato ya no tiene la fuerza para poder resistir y lo entregó. Ok, entonces, meditamos un poco sobre el personaje de Poncio Pilato. A excepción de Cristo, se ha escrito más sobre las acciones de Poncio Pilato que sobre cualquier otro personaje en los evangelios. Y esto es importante porque eso significa que el Espíritu Santo quiere que nosotros consideremos su historia, que la historia de Pilato es de gran importancia, pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo? Y eso es lo que yo les propongo, ¿ok? Vemos aquí que a estos movimientos entre salir y entrar, en el Evangelio 18, 29, 33, 38, 19, 1, 4, 9, 12, 13 y 16. Y vemos en el 19, 12 que está entrando y saliendo, pero aquí ahora las voces entran de por fuera y después sacó a Cristo y se dio a sus demandas. En el exterior es en donde ya no está en su conciencia, ya está considerando la influencia de las personas en su entorno. En el interior es en donde el pasaje dice claramente que él no quería, que él sabía, que él quería librarlo, que él no quería matarlo. Pero en el exterior es en donde él sucumbe. Y por eso yo pienso que es muy importante este personaje, porque yo veo aquí que así es como cae el pecador. Así yo mismo me he visto a mí mismo caer de esa manera, donde hay la tentación de por fuera, entro en mi interior, veo yo, no, esto no debe ser así, pero después busco la manera y por fin cedo yo a la tentación. Por eso, hermanos, Pilato es la forma, es el modelo de cómo cae el pecador en el pecado, cómo rechaza el pecador a Cristo, cómo rechaza el pecador al bien, sabiendo que es el bien, hermanos. Entonces, en Pilato tenemos que ver una advertencia, hermanos. El, el Espíritu Santo nos está advirtiendo, así eres tú. Así eres tú, a ti tú, sucumbes a las tentaciones y tienes que reconocer que eres débil, así como Pedro, que se pensaba muy valiente, que en verdad era un hombre muy débil, muy temeroso, así también Pilato y así también yo. Bueno, entonces lo llevaron cargando la cruz a un lugar que se llamaba Gólgota, lugar de la calavera. Este lugar se le hubiera llamado lugar de la calavera porque es muy probable que en este lugar era donde crucificaban a mucha gente, que constantemente los romanos crucificaban. Y en vez de erigir una cruz cada vez que crucificaban a alguien, hubieran tenido como una plataforma o un palo en el suelo vertical, lo que se llama el patíbulo, esta parte de la cruz. Y lo que tenían que hacer es simplemente darle el travesaño al crucificado para que lo cargue y lo llevaran a la cruz y después lo levantaban y ahí lo ponían en la misma cruz. Quizás es posible que en esta cruz habían muerto ya muchos. No, 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 no sabemos. Pero por eso se piensa que se llamaba este lugar el lugar de la calavera. Y además, según la tradición judía, este lugar era el lugar en donde estaba enterrado el cráneo de Adán. Entonces Cristo muere sobre el lugar en donde estaba enterrado nuestro primer padre por el cual entró el pecado del mundo y así él deshace el pecado de Adán.
Y escriben sobre él en un letero un aviso que dice Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, INRI en latín y griego. Y y esto es el crimen de Cristo, que él se declaró rey, y esto era algo que hubiera enfurecido a los soldados romanos, y por eso lo flagelaron tan severamente, y esto hubiera sido el crimen por el cual lo están matando, porque siempre anunciaban el crimen. Y pueden ver después que Pilato despide incluso a los sumos sacerdotes de manera como está enfadado de ellos. Hey, los quito, ya está escrito, ustedes váyanse de mí. Pueden ver que despreciativo es el sentido de las palabras de Pilato hacia los sumos sacerdotes. Y entonces llegamos aquí a la cruz. Crucificaron a Jesús y los soldados cogieron su ropa, y había una túnica sin costura tejida toda de una pieza. Entonces Cristo estaba vestido en esta túnica que en griego se llamaba un chiton. Y la chiton es una túnica sin costura que hubieran utilizado los sacerdotes mientras sacrificaban al Cordero Pascual. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la manera que está vestido Cristo, Él es sacerdote, pero en el tiempo en que lo sacaron a mediodía, significa que Él es el Cordero. Cristo es sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. En el catecismo de la Iglesia Católica dice eso, que hoy en día nuestros sacerdotes católicos, que ellos son sacerdotes, pero que también se tienen que ofrecer como sacrificio. Cuando alguien se va a confesar, según el catecismo, el sacerdote también debe ser penitencia para los penitentes. Había un santo, se llamaba Leopoldo Manchik, y a él venían pecadores, grandes pecadores, y después, cuando se confesaban, les decía, oh, di un Ave María, pero padre, yo he cometido tantos pecados por tantos años, ¿acaso no debo tener yo una penitencia más severa? Y el padre les decía, sí, sí, tienes que tener una penitencia más severa, pero no tienes la fuerza para hacerla, por eso yo la voy a hacer para ti. Y eso era un gran salto de Leopoldo Manchik. Entonces, por eso esta túnica es de gran valor, y en vez de repartirla, deciden echar suertes para ver a quién le toca. Entonces vemos algo aquí muy insólito. Están echando suertes, no reconociendo que en ese momento está ocurriendo el evento más importante en la historia no solamente de la humanidad, sino de todo el universo. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros estamos ciegos. Tantas veces estamos nosotros viviendo en medio de pura gloria. Vivimos dentro de pura gloria. Cada momento de nuestra vida está lleno de la gloria de Dios. Y sin embargo, nosotros pasamos por nuestro día enfocándonos en cosas mundanas, cosas frívolas, cosas que no tienen sentido o que no son de gran importancia. Y aquí nosotros, hermanos, perdimos el sentido de lo que está sucediendo en nuestras vidas. No vemos qué tan grande es lo que sucede en nuestra vida, porque nos enfocamos en cosas que no tienen sentido. Siempre he tratado de meditar este pasaje aquí, porque se me hace muy insólito que estuvieran haciendo eso durante este momento más importante de la historia de la humanidad. Y después vamos aquí que junto a la cruz estaba María, su madre, y también estaba María Magdalena y María de Cleofás, y el discípulo que tanto quería. Obviamente Juan, pues, pensamos que esto era Juan, y Juan pudiera haber dicho o pudiera haber puesto su nombre allí, pero se piensa que la razón por la cual dice el discípulo que tanto quería era para que nosotros nos pudiéramos ver en su persona. El discípulo que tanto ama a Cristo soy yo. Entonces yo debo tener las actitudes, yo debo ser como Juan, yo también debo estar al pie de la cruz con María, acompañando a Cristo. Y después a María le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué? Porque María es la mujer profetizada por Génesis capítulo 3, la mujer cuya semilla aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso demuestran a María con una serpiente muchas veces a sus pies en las estatuas. Y ella es la mujer profetizada que iba a traer la salvación al mundo por medio de su semilla. ¿Ok? Y la semilla es Cristo.
Entonces, así como en el Antiguo Testamento tenemos a Adán y Eva por los cuales entra el pecado al mundo, así en el Nuevo Testamento Cristo es el que nos salva, pero María participa en esa salvación estando al pie de la cruz. Y por eso le dicen mujer y no madre o no María, ¿ok? Y le dice a ella, aquí está tu hijo y a Juan, aquí está tu madre. Y así nosotros como los discípulos, el discípulo de Cristo debe vivir con María, así como lo hizo Juan, ¿ok? El ser discípulo de Cristo es el ser mariano, no puede ser de ninguna otra manera. Después, Cristo dice, tengo sed y le dan vinagre en una caña de hisopo. Hisopo era la planta que usaron para empapar, para tomar, embarrar la sangre sobre las jambas y el dintel de la puerta en Éxodo capítulo 12, cuando mataron el Cordero Pascual. Y le dan a él de tomar vinagre, pero este vinagre que en griego es oxos, es en verdad, es un vino diluido con agua. Entonces lo que está tomando es vino. Y lo que tenemos que saber, sin poder explicarlo a gran detalle, es que en la última cena habían 4 copas que se tenían que tomar para terminar la cena pascual y el sacrificio de acción de gracias. Y Cristo no tomó la última copa de vino. Es más, le ofrecieron vino según los evangelios sinópticos y él rechazó el vino, pero aquí al último momento él recibe el vino, el oxos, y ahí cuando lo prueba, después dice, todo está cumplido. Y esto es una referencia a la cena pascual. Lo que Cristo está dándonos a entender es que la cena pascual, en donde Él ofrece su cuerpo, ofrece el pan y vino como su cuerpo, como sacrificio entregado para todos, para el perdón de los pecados, así también ahora el cuerpo que estoy entregando aquí en la cruz es el mismo cuerpo que entregué yo en la última cena. Entonces podemos ver que la última cena y la crucifixión son un sacrificio. Así nosotros como católicos pensamos que cuando estamos en la misa, estamos al pie de la cruz. Estamos ahí viendo a Cristo de nuevo que es crucificado. No que ocurre varias veces, sino que nosotros regresamos de una manera mística a ese momento. Y esto es algo muy verdadero y por eso nosotros comulgamos del cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. Y no es nada menos que Dios. Ok, y después de esto, después de decir todo está cumplido, entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué nos da Cristo sobre la cruz? Nos da a su madre. No, en la noche anterior, en la última cena, nos dio la Eucaristía y ahora nos da el Espíritu. Él nos entrega todo en el momento en que Él había sufrido en la máxima manera por nuestros propios pecados. Qué increíble el amor de Cristo para nosotros. Entonces, tomaron una lanza y traspasaron a Cristo en el costado. No le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque no le podían quebrar las piernas según la profecía de Éxodo 12, pero lo traspasaron y de su costado salieron sangre y agua que la iglesia siempre ha dicho simbolizan la Eucaristía y el bautismo. Y de aquí nace la iglesia de la sangre y el agua que brotaron de su corazón. Y después como que Pedro, como que Juan decide como parar todo. Tenemos por relato, y después hay como un anuncio. Y el anuncio es que el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. De otras palabras, todo lo que les dije es en efectivo, es la pura neta. Yo vi lo que sucedió. Esto es de verdad y se los estoy dando, les estoy dando mi testimonio, pero que ustedes también puedan tener fe y creer en Él, ¿ok? Para que miren al que han traspasado en sus meditaciones, en su oración. Y por fin, vemos que José de Arimatea y Nicodemo, que eran sus discípulos, pero no abiertamente por miedo a los judíos, ahora sí tienen el valor para poder decir públicamente que son discípulos de Cristo y van con Pilato, le piden que se puedan llevar el cuerpo y ungen el cuerpo con 100 libras y una mezcla de mirra y también con unos aromas o con especies, con perfumes, según diferentes traducciones. Pero vamos aquí a algo muy interesante, hermanos. José de Arimatea y Nicodemo antes eran discípulos en secreto, pero ahora son discípulos abiertamente. ¿Por qué? Porque la cruz
les dio la gracia de poder seguir a Cristo abiertamente. Los discípulos que anteriormente se fugaron, Pedro que anteriormente negó a Cristo 3 veces, se convertirán en leones que van por todo el imperio romano para predicar a Cristo e incluso mueren alegremente por medio del martirio, para dar testimonio a Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es lo que nos da fuerza y valentía para poder seguir a Cristo. Y aquí vemos entonces el primer ejemplo en José de Arimatea y también de Nicodemo. Y después vimos que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas y después lo depositaron en la tumba. Entonces, hermanos, quisiera animarlos a que ustedes a menudo mediten los sufrimientos de Cristo. Como han dicho muchos santos, la manera más rápida de crecer en la santidad es meditar constantemente los sufrimientos de Cristo, meditar qué tan grande es el amor de nuestro Señor, y al hacerlo constantemente, incluso diariamente, uno podrá acercarse a Él y crecer en la santidad. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.